Mi marido me llamó incubadora delante de las 120 personas más influyentes de Madrid, y lo peor es que todos se rieron. Me humilló, me lo quitó todo, y me echó a la calle embarazada de 8 meses. Pensó que me había destruido, pero solo me dio una razón para luchar. Esta no es una historia de desamor, es la historia de cómo recuperé lo que era mío. Todo ocurrió en el salón de baile del hotel de Westin Palace, durante la gala del 10º aniversario de Innovaciones Morales, la empresa que construimos juntos. Ricardo, mi marido, el carismático consejero delegado, estaba en el escenario brindando. Levantó su copa hacia mí y dijo: y por último, tengo que agradecer a mi bella esposa, Leonor. La incubadora del próximo heredero Morales. Ha demostrado que es más que una cara bonita. El silencio que se hizo fue atronador. Me llamo Leonor, y el hombre que acababa de reducirme a un simple recipiente era Ricardo Morales, mi socio, mi marido, el padre de mi hijo. Aquella frase no fue solo un insulto, fue el borrado público y definitivo de mi identidad, el punto final a una década de sacrificios. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Yo no siempre fui la señora de Morales. Antes era Leonor Reyes, una chica de Vallecas, que consiguió una beca para la Universidad Politécnica de Madrid. Era un prodigio del diseño sostenible, centrada y meticulosa. No tenía tiempo para tonterías, solo para mis proyectos. Mi vida era el trabajo, la estructura, la creación de soluciones eficientes y elegantes para problemas complejos. Allí conocí a Ricardo. Él estudiaba gestión, era encantador, ambicioso y tenía un don para vender ideas, aunque las suyas eran mediocres. Formamos la pareja perfecta, mi cerebro y su labia. Nos enamoramos, o eso creía yo. Juntos, fundamos Innovaciones Morales en el pequeño piso que compartíamos. Él era la cara pública, el visionario. Yo era el motor silencioso que lo hacía todo posible. El éxito de la empresa se basa en una sola cosa: el entramado Morales, un material de construcción revolucionario que se autorrefrigera. Ese material no fue idea suya. Fue mi tesis de máster. Cada fórmula, cada boceto, cada prototipo salió de mi mente y de mis manos. Fue mi trabajo, mi creación, mi legado. Un legado que, sin darme cuenta, le estaba entregando en bandeja de plata. Al principio, cuando registramos la empresa, Ricardo me convenció para poner todas las patentes y las acciones únicamente a su nombre. Es para optimizar la inversión, cariño, me dijo. Para proteger nuestro patrimonio familiar. Confié en él. Le creí cuando dijo que éramos socios al 50% en espíritu. Y así poco a poco me fui apartando, gestionando la casa, apoyando su visión, mientras seguía perfeccionando en secreto la tecnología que yo había inventado. Volvamos a la gala. A ese momento en que el aire se congeló. Mientras él seguía con su discurso, ajeno al cataclismo que acababa de provocar, una claridad fría y dura como un diamante se apoderó de mí. El shock dio paso a una calma gélida. Ya no había amor, ni dolor, solo un objetivo. No iba a permitir que me borrara de mi propia historia. Así que, mientras él agradecía los aplausos forzados, caminé con toda la calma del mundo hacia un lado del escenario. El coordinador del evento me miró aturdido cuando le quité el micrófono secundario de las manos. Esperé a que terminara su brindis, a que el último aplauso se apagara, y entonces, di un paso al frente. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez cargado de expectación. Mi voz sonó firme, sin un ápice de temblor, cuando llenó el salón. Me ha llamado portadora, empecé. Pero antes de llevar a su hijo, llevé a esta empresa entera sobre mis hombros. La innovación Morales, que os ha hecho ganar millones a todos vosotros, fue mi tesis. Mi diseño. Mi trabajo. El caos se desató al instante. La cara de Ricardo pasó de la confusión a la furia en un segundo. Me miró con un odio que nunca antes había visto. Humillado delante de todos, hizo lo único que un cobarde como él sabe hacer. Atacar. A gritos, le ordenó a seguridad que me sacaran de allí, proclamando que estaba sufriendo un episodio histérico y hormonal, por el embarazo. Al día siguiente, la guerra total, congeló mi acceso a todas las cuentas conjuntas, solicitó el divorcio alegando inestabilidad mental, y usó toda su maquinaria de relaciones públicas para pintarme como una mujer despechada y delirante que intentaba extorsionarle. De un día para otro me quedé sin nada. Solo con la ropa que llevaba puesta y el bebé que crecía dentro de mí. Nuestros amigos en común, claro, se pusieron de su lado. Todos sus negocios, sus contactos y su vida social dependían del éxito de Ricardo, no de la esposa loca y humillada. Me vi completamente sola, repudiada por el círculo que yo misma había ayudado a construir. La humillación pública fue brutal,
pero la ruina financiera fue lo que casi me rompe. Pero Ricardo cometió un error fatal, el error que cometen todos los arrogantes. Subestimó a su oponente. Se olvidó de quién era yo antes de ser su mujer. Se olvidó de que soy una ingeniera, una persona metódica hasta la obsesión. Y se olvidó de que una ingeniera siempre guarda copias de seguridad de su trabajo. Mi recurso oculto no era una cuenta secreta ni un contacto influyente. Era algo mucho más poderoso, la verdad, meticulosamente documentada. En un trastero climatizado de Vallecas, registrado a mi nombre de soltera, guardaba el arsenal que iba a destruirle. Un santuario de pruebas que él ni siquiera sabía que existía. Allí dentro, en cajas perfectamente etiquetadas, descansaban los 10 años de mi vida profesional. Los planos originales del entramado dibujados a mano, mis cuadernos de laboratorio con fechas y fórmulas, los prototipos digitales iniciales en discos duros antiguos, y cada correo electrónico intercambiado. Era la prueba irrefutable y fechada de su robo de propiedad intelectual. Y la joya de la corona, mi diario personal. Durante una década, había apuntado cada conversación, cada promesa, cada momento en que Ricardo, en la intimidad de nuestro hogar, me reconoció como la verdadera inventora. Cada sin ti esto no sería nada, cariño, estaba allí, escrito con tinta y fechado. Su destino estaba sellado en esas páginas. Mi motivación ya no era la venganza, sino la justicia. Y sobre todo, el futuro de mi hijo. Me negaba en rotundo a que lo criara un hombre que consideraba a las mujeres meros objetos utilitarios. Mi hijo conocería a su madre como lo que era, una creadora, una luchadora, la fundadora de un imperio. Desaparecí por completo. Usé unos pequeños ahorros que me había dejado mi padre, un dinero del que Ricardo no sabía nada, y contraté a una abogada. No era de un gran bufete, sino una leona joven, brillante y subestimada, alguien que, como yo, estaba harta de que los hombres se llevaran el mérito. Juntas, diseñamos un plan de ataque en 3 frentes. El primer frente era el legal. No presenté una demanda de divorcio pidiendo una pensión. Presenté una querella por fraude empresarial y robo de propiedad intelectual. No quería su dinero, quería su empresa. Quería arrancarle el corazón de su imperio, que en realidad era el mío. El segundo frente era mediático. Contactamos con una periodista de investigación del diario Expansión *, una mujer con fama de no tener piedad con los titanes corporativos corruptos. Le entregamos un dossier con pruebas seleccionadas, irrefutables. La historia estaba lista, esperando como una bomba de relojería el momento preciso para detonar. El tercer frente, el financiero, era el más sutil y letal. Gracias a mi conocimiento íntimo de la empresa, sabía que Ricardo había apostado todo el futuro de Innovaciones Morales a su próximo gran lanzamiento de producto. Todo mi plan estaba sincronizado para coincidir con ese evento y provocar el máximo daño posible. Los siguientes 6 meses fueron un infierno silencioso. Embarazada, sola, y luchando contra un gigante con recursos ilimitados. Cada día era una batalla. Pero con cada documento que organizaba, con cada reunión con mi abogada, con cada patada de mi bebé, mi determinación se hacía más fuerte. Estaba construyendo 2 cosas a la vez, una nueva vida y el final de la suya. Y por fin, llegó el día, la Junta Anual de Accionistas de Innovaciones Morales. Ricardo en el escenario en su salsa, presentaba la próxima generación de la tecnología entramado. ¡Qué ironía! El diseño que estaba presentando era uno que yo misma había desarrollado en secreto justo antes de que me echara de casa. Estaba vendiendo mi futuro como si fuera suyo. En el clímax de su presentación, justo cuando prometía miles de millones en beneficios futuros, las puertas del auditorio se abrieron de par en par. Entré yo. Ya no estaba embarazada. En un portabebés, pegado a mi pecho, dormía plácidamente mi hijo recién nacido. Todas las miradas se clavaron en mí. En ese preciso instante, como si estuviera orquestado por el destino, todos los teléfonos móviles de la sala vibraron al unísono con una notificación de noticias. Expansión acababa de publicar la exclusiva. El titular, la arquitecta de Innovaciones Morales. El artículo incluía escaneos de mis planos originales junto a las patentes de la empresa. El castillo de naipes empezó a temblar. La cara de Ricardo se descompuso. Se quedó blanco como el papel. Detrás de él, en la pantalla gigante, su presentación fue sustituida por una retransmisión en directo de la bolsa. El indicador de MOR, las acciones de Innovaciones Morales, caía en picado. Una cascada roja de pánico y ruina. El sonido de la pérdida era ensordecedor. Fue entonces cuando mi abogada avanzó por el pasillo y con una sonrisa helada le entregó una orden judicial.
Congelaba el lanzamiento del producto y todos los activos de la empresa mientras duraba la investigación por fraude. Jaque mate. El rey estaba acorralado, desnudo y solo en su falso trono. El caos fue instantáneo. Los miembros del consejo, los inversores, los mismos que le habían aplaudido, se volvieron contra él con la ferocidad de una jauría. Su caída fue total, expuesto públicamente como un fraude, despedido por el consejo y abandonado a la ruina financiera y social. La justicia, a veces, es poética. Mi victoria no fue ruidosa. Fue un proceso tranquilo, metódico. Un nuevo consejo de administración me restituyó en mi puesto. Me senté en la silla de consejera delegada de la empresa que yo había creado de la nada. El lugar que siempre me había pertenecido. En mi primera reunión, me senté a la cabecera de la mesa, con mi hijo arrullando suavemente en su portabebés a mi lado. Miré a los ejecutivos atónitos, los mismos que habían presenciado mi humillación, y pronuncié las palabras que cerraban el círculo. Él tenía razón en una cosa. Soy una portadora. Llevé esta empresa a mis espaldas durante 10 años, y ahora, voy a dirigirla. En la historia de hoy, descubrirás cómo el hombre que me llamó incubadora, delante de toda la élite de Madrid, me lo quitó todo, y me echó a la calle embarazada. Acabó perdiendo hasta el último céntimo por subestimarme. Esta no es una historia de desamor. Es la historia de cómo recuperé mi imperio. Todo ocurrió en el salón de baile del hotel de Westin Palace, durante la gala del 10º aniversario de Innovaciones Morales, la empresa que construimos juntos. Ricardo, mi marido, el carismático consejero delegado, estaba en el escenario brindando. Levantó su copa hacia mí y dijo: y por último, tengo que agradecer a mi bella esposa, Leonor, la incubadora del próximo heredero Morales. Ha demostrado que es más que una cara bonita. El silencio que se hizo fue atronador. Me llamo Leonor. Y el hombre que acababa de reducirme a un simple recipiente era Ricardo Morales, mi socio, mi marido, el padre de mi hijo. Aquella frase no fue solo un insulto, fue el borrado público y definitivo de mi identidad, el punto final a una década de sacrificios. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Yo no siempre fui la señora de Morales. Antes era Leonor Reyes, una chica de Vallecas que consiguió una beca para la Universidad Politécnica de Madrid. Era un prodigio del diseño sostenible, centrada y meticulosa. No tenía tiempo para tonterías, solo para mis proyectos. Mi vida era el trabajo, la estructura, la creación de soluciones eficientes y elegantes para problemas complejos. Allí conocí a Ricardo. Él estudiaba gestión. Era encantador, ambicioso, y tenía un don para vender ideas, aunque las suyas eran mediocres. Formamos la pareja perfecta, mi cerebro y su labia. Nos enamoramos, o eso creía yo. Juntos, fundamos Innovaciones Morales en el pequeño piso que compartíamos. Él era la cara pública, el visionario. Yo era el motor silencioso que lo hacía todo posible. El éxito de la empresa se basa en una sola cosa: el entramado Morales, un material de construcción revolucionario que se autorrefrigera. Ese material no fue idea suya. Fue mi tesis de máster. Cada fórmula, cada boceto, cada prototipo salió de mi mente y de mis manos. Fue mi trabajo, mi creación, mi legado. Un legado que, sin darme cuenta, le estaba entregando en bandeja de plata. Al principio, cuando registramos la empresa, Ricardo me convenció para poner todas las patentes y las acciones únicamente a su nombre. Es para optimizar la inversión, cariño, me dijo, para proteger nuestro patrimonio familiar. Confié en él. Le creí cuando dijo que éramos socios al 50% en espíritu. Y así poco a poco me fui apartando, gestionando la casa, apoyando su visión, mientras seguía perfeccionando en secreto la tecnología que yo había inventado. Volvamos a la gala. A ese momento en que el aire se congeló. Mientras él seguía con su discurso, ajeno al cataclismo que acababa de provocar, una claridad fría y dura como un diamante se apoderó de mí. El shock dio paso a una calma gélida. Ya no había amor, ni dolor, solo un objetivo. No iba a permitir que me borrara de mi propia historia. Así que, mientras él agradecía los aplausos forzados, caminé con toda la calma del mundo hacia un lado del escenario. El coordinador del evento me miró aturdido cuando le quité el micrófono secundario de las manos. Esperé a que terminara su brindis, a que el último aplauso se apagara, y entonces di un paso al frente. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez cargado de expectación. Mi voz sonó firme, sin un ápice de temblor, cuando llenó el salón. Me ha llamado portadora, empecé.
pero antes de llevar a su hijo, llevé a esta empresa entera sobre mis hombros. La innovación Morales, que os ha hecho ganar millones a todos vosotros, fue mi tesis, mi diseño, mi trabajo. El caos se desató al instante. La cara de Ricardo pasó de la confusión a la furia en un segundo. Me miró con un odio que nunca antes había visto. Humillado delante de todos, hizo lo único que un cobarde como él sabe hacer: atacar. A gritos, le ordenó a seguridad que me sacaran de allí, proclamando que estaba sufriendo un episodio histérico y hormonal por el embarazo. Al día siguiente, la guerra total. Congeló mi acceso a todas las cuentas conjuntas, solicitó el divorcio alegando inestabilidad mental, y usó toda su maquinaria de relaciones públicas para pintarme como una mujer despechada y delirante que intentaba extorsionarle. De un día para otro, me quedé sin nada, solo con la ropa que llevaba puesta y el bebé que crecía dentro de mí. Nuestros amigos en común, claro, se pusieron de su lado. Todos sus negocios, sus contactos y su vida social dependían del éxito de Ricardo, no de la esposa loca y humillada. Me vi completamente sola, repudiada por el círculo que yo misma había ayudado a construir. La humillación pública fue brutal, pero la ruina financiera fue lo que casi me rompe. Pero Ricardo cometió un error fatal, el error que cometen todos los arrogantes: subestimó a su oponente, se olvidó de quién era yo antes de ser su mujer. Se olvidó de que soy una ingeniera, una persona metódica hasta la obsesión. Y se olvidó de que una ingeniera siempre guarda copias de seguridad de su trabajo. Mi recurso oculto no era una cuenta secreta ni un contacto influyente, era algo mucho más poderoso: la verdad meticulosamente documentada. En un trastero climatizado de Vallecas, registrado a mi nombre de soltera, guardaba el arsenal que iba a destruirle. Un santuario de pruebas que él ni siquiera sabía que existía. Allí dentro, en cajas perfectamente etiquetadas, descansaban los 10 años de mi vida profesional. Los planos originales del entramado dibujados a mano, mis cuadernos de laboratorio con fechas y fórmulas, los prototipos digitales iniciales en discos duros antiguos, y cada correo electrónico intercambiado. Era la prueba irrefutable y fechada de su robo de propiedad intelectual. Y la joya de la corona: mi diario personal. Durante una década, había apuntado cada conversación, cada promesa, cada momento en que Ricardo, en la intimidad de nuestro hogar, me reconoció como la verdadera inventora. Cada «sin ti esto no sería nada, cariño», estaba allí, escrito con tinta y fechado. Su destino estaba sellado en esas páginas. Mi motivación ya no era la venganza, sino la justicia. Y sobre todo, el futuro de mi hijo. Me negaba en rotundo a que lo criara un hombre que consideraba a las mujeres meros objetos utilitarios. Mi hijo conocería a su madre como lo que era: una creadora, una luchadora, la fundadora de un imperio. Desaparecí por completo. Usé unos pequeños ahorros que me había dejado mi padre, un dinero del que Ricardo no sabía nada, y contraté a una abogada. No era de un gran bufete, sino una leona joven, brillante y subestimada, alguien que, como yo, estaba harta de que los hombres se llevaran el mérito. Juntas, diseñamos un plan de ataque en 3 frentes. El primer frente era el legal. No presenté una demanda de divorcio pidiendo una pensión. Presenté una querella por fraude empresarial y robo de propiedad intelectual. No quería su dinero, quería su empresa. Quería arrancarle el corazón de su imperio, que en realidad era el mío. El segundo frente era mediático. Contactamos con una periodista de investigación del diario Expansión, una mujer con fama de no tener piedad con los titanes corporativos corruptos. Le entregamos un dossier con pruebas seleccionadas, irrefutables. La historia estaba lista, esperando como una bomba de relojería el momento preciso para detonar. El tercer frente, el financiero, era el más sutil y letal. Gracias a mi conocimiento íntimo de la empresa, sabía que Ricardo había apostado todo el futuro de Innovaciones Morales a su próximo gran lanzamiento de producto. Todo mi plan estaba sincronizado para coincidir con ese evento y provocar el máximo daño posible. Los siguientes 6 meses fueron un infierno silencioso. Embarazada, sola y luchando contra un gigante con recursos ilimitados. Cada día era una batalla. Pero con cada documento que organizaba, con cada reunión con mi abogada, con cada patada de mi bebé, mi determinación se hacía más fuerte. Estaba construyendo 2 cosas a la vez: una nueva vida y el final de la suya. Y por fin, llegó el día, la Junta Anual de Accionistas de Innovaciones Morales. Ricardo en el escenario, en su salsa, presentaba la próxima generación de la tecnología entramado.
¡Qué ironía! El diseño que estaba presentando era uno que yo misma había desarrollado en secreto justo antes de que me echara de casa. Estaba vendiendo mi futuro como si fuera suyo. En el clímax de su presentación, justo cuando prometía miles de millones en beneficios futuros, las puertas del auditorio se abrieron de par en par. Entré yo. Ya no estaba embarazada. En un portabebés, pegado a mi pecho, dormía plácidamente mi hijo recién nacido. Todas las miradas se clavaron en mí. En ese preciso instante, como si estuviera orquestado por el destino, todos los teléfonos móviles de la sala vibraron al unísono con una notificación de noticias. *expansión* acababa de publicar la exclusiva. El titular: La arquitecta de innovaciones morales. El artículo incluía escaneos de mis planos originales junto a las patentes de la empresa. El castillo de naipes empezó a temblar. La cara de Ricardo se descompuso. Se quedó blanco como el papel. Detrás de él, en la pantalla gigante, su presentación fue sustituida por una retransmisión en directo de la bolsa. El indicador de MOR, las acciones de innovaciones morales, caía en picado, una cascada roja de pánico y ruina. El sonido de la pérdida era ensordecedor. Fue entonces cuando mi abogada avanzó por el pasillo y, con una sonrisa helada, le entregó una orden judicial. Congelaba el lanzamiento del producto y todos los activos de la empresa mientras duraba la investigación por fraude. Jaque mate. El rey estaba acorralado, desnudo y solo en su falso trono. El caos fue instantáneo. Los miembros del consejo, los inversores, los mismos que le habían aplaudido, se volvieron contra él con la ferocidad de una jauría. Su caída fue total, expuesto públicamente como un fraude, despedido por el consejo, y abandonado a la ruina financiera y social. La justicia, a veces, es poética. Mi victoria no fue ruidosa. Fue un proceso tranquilo, metódico. Un nuevo consejo de administración me restituyó en mi puesto. Me senté en la silla de consejera delegada de la empresa que yo había creado de la nada. El lugar que siempre me había pertenecido. En mi primera reunión, me senté a la cabecera de la mesa, con mi hijo arrullando suavemente en su portabebés a mi lado. Miré a los ejecutivos atónitos, los mismos que habían presenciado mi humillación, y pronuncié las palabras que cerraban el círculo. Él tenía razón en una cosa. Soy una portadora. Llevé esta empresa a mis espaldas durante 10 años. Y ahora, voy a dirigirla. Mi marido me llamó incubadora, delante de las 120 personas más influyentes de Madrid, y lo peor es que todos se rieron. Ocurrió en el salón de baile del hotel de Westin Palace, durante la gala del 10º aniversario de Innovaciones Morales, la empresa que construimos juntos. Ricardo, mi marido, el carismático consejero delegado, estaba en el escenario brindando. Levantó su copa hacia mí y dijo: y por último tengo que agradecer a mi bella esposa, Leonor, la incubadora del próximo heredero Morales. Ha demostrado que es más que una cara bonita. El silencio que se hizo fue atronador, solo roto por alguna risa nerviosa. Me llamo Leonor, y el hombre que acababa de reducirme a un simple recipiente era Ricardo Morales, mi socio, mi marido, el padre de mi hijo. Aquella frase no fue solo un insulto, fue el borrado público y definitivo de mi identidad, el punto final a una década de sacrificios en la que yo fui el cerebro y él la cara bonita. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Mientras los aplausos forzados llenaban el salón, sentí como el shock inicial se transformaba en una claridad fría y dura como un diamante. El calor de la humillación se desvaneció, dejando paso a una calma gélida y a un único objetivo. Ricardo, ajeno al cataclismo que acababa de provocar en mí, seguía sonriendo bajo los focos. Él pensó que me había destruido en ese instante, pero lo único que hizo fue darme una razón para luchar. No iba a permitir que me borrara de mi propia historia. Nací y crecí en Vallecas, en un piso donde las paredes eran finas y los sueños, grandes. Mi padre era obrero en la construcción, y mi madre limpiaba oficinas. Me enseñaron que el único capital que teníamos era nuestro esfuerzo y nuestra palabra. Desde niña, me fascinaba cómo se levantaban los edificios, la física que los mantenía en pie. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo construía maquetas con palillos, y soñaba con diseñar ciudades que no necesitasen aire acondicionado. Conseguí entrar en la Politécnica con una beca. Fue mi billete de salida y la mayor alegría de mis padres. Aquellos años fueron duros. Me sentía como un pez fuera del agua entre gente que veraneaba en Sotogrande. Yo compaginaba las clases con un trabajo de media jornada en una cafetería para ayudar en casa.
Cada aprobado era una victoria, no solo para mí, sino para mi familia. Demostraba que el trabajo duro, el de verdad, podía llevarte a cualquier sitio. Mi proyecto de fin de máster fue mi obsesión. La idea del entramado surgió una noche de verano, sudando en mi pequeño cuarto sin ventilador. ¿Y si los propios materiales de un edificio pudieran regular su temperatura? Pasé 2 años en el laboratorio, probando fórmulas, fallando 1000 veces y volviendo a empezar. Era mi criatura, una solución elegante y sostenible que iba a cambiarlo todo. No buscaba fama, solo quería construir un futuro mejor, más limpio. Fue en la universidad donde conocí a Ricardo. Él no veía a la chica de barrio con ropa de segunda mano, veía el potencial en mis ideas. Me deslumbró con su ambición, con cómo hablaba de nuestro futuro. Me hizo sentir vista, valorada. Por primera vez, sentí que no tenía que luchar sola. Su labia y mi cerebro me decía, conquistarían el mundo. Y yo, tontamente, le creí cada una de sus palabras. Los primeros años de Innovaciones Morales fueron una locura maravillosa. Montamos la oficina en el salón de nuestro piso de 60 metros cuadrados. Vivíamos de bocadillos y café, reinvirtiendo cada céntimo que ganábamos. Recuerdo una noche, tras conseguir nuestro primer inversor, que bailamos en el salón como 2 críos, celebrando con una botella de sidra barata. En ese momento, sentía que éramos un equipo invencible, socios en todo. Nuestra dinámica se estableció pronto. Yo pasaba las noches perfeccionando los prototipos, y él pasaba los días vendiendo la visión. Una vez, justo antes de una presentación crucial, descubrí un fallo de cálculo que habría hecho que todo el prototipo se desmoronara. Trabajé 48 horas seguidas, sin dormir, para solucionarlo. Él llegó, cogió mi informe y deslumbró a los inversores. «Somos un gran equipo», me dijo después, dándome un beso en la frente. Confiaba en él ciegamente. Cuando me pidió poner las patentes y la empresa a su nombre, no lo dudé. «Es una formalidad, cariño, para agilizar los trámites. Tú y yo sabemos que esto es de los dos», me aseguró. Le cedí el trabajo de mi vida con una firma, creyendo que protegía nuestro futuro, nuestro hogar. Nunca se me ocurrió pensar que el único patrimonio que estaba protegiendo era el suyo. A medida que la empresa crecía, mi papel cambiaba sin que yo me diera cuenta. Dejé de ser la ingeniera jefa, para convertirme en la esposa del CEO. Mi lugar ya no estaba en el laboratorio, sino organizando cenas para inversores, sonriendo en eventos, y asegurándome de que su vida fuera perfecta para que él pudiera centrarse en lo importante. Me fui apagando, convencida de que mi sacrificio era necesario para nuestro éxito común. Mis padres, con su sabiduría de barrio, lo veían venir. «Ese hombre brilla demasiado, hija», me dijo mi madre una vez. «Ten cuidado, que las cosas que mucho brillan, o son de oro o te queman los ojos». No le hice caso. Estaba enamorada de la historia que habíamos construido, o más bien, de la historia que él me había contado y yo me había creído. Lo que más duele al mirar atrás no es el dinero ni la empresa. Es la traición a esa chica de Vallecas que creía en el trabajo duro y en la palabra dada. Él no solo me robó una idea, me robó 10 años de mi vida, mi identidad profesional y la fe en que el esfuerzo y la lealtad significaban algo. Me convirtió en una nota a pie de página de mi propia biografía. Al día siguiente de la gala, me desperté en una habitación de hotel que Ricardo había reservado para mí. Mientras me calmaba, era una jaula de lujo. Cuando intenté volver a nuestro ático en el barrio de Salamanca, la llave electrónica no funcionó. El portero, un hombre que me había sonreído cada mañana durante años, me miró con lástima y me dijo que tenía órdenes del señor Morales de no dejarme pasar. Estaba en la calle, literalmente. Mi primer instinto fue usar mi tarjeta de crédito para buscar otro lugar donde quedarme. «Rechazada», dijo la recepcionista del nuevo hotel sin mirarme a la cara. Probé con la de débito. «Rechazada». Ricardo no solo me había echado de casa, me había borrado del sistema financiero que habíamos construido juntos. En cuestión de horas pasé de ser millonaria sobre el papel a no tener ni un euro para un café. Encendí el móvil y mi cara estaba en todas partes. Los digitales económicos y las revistas del corazón contaban la misma historia, la suya. La esposa del CEO de Innovaciones Morales sufre un brote psicótico en plena gala. Las citas eran de fuentes cercanas a la pareja, que hablaban de mi historial de inestabilidad emocional, y de cómo el embarazo había agravado mi estado. Me pintaban como una loca peligrosa y despechada. Llamé a los que creía que eran nuestros amigos, a Elena, la mujer con la que iba a clases de yoga. Su marido era uno de los principales inversores.
Su voz fue fría, distante. Leonor, lo siento, pero no podemos meternos en esto. Ricardo es... Bueno, ya sabes. No cogió ninguna de mis siguientes llamadas. Uno por uno, los nombres en mi agenda se convirtieron en muros de silencio. La humillación más profunda llegó en una farmacia. Necesitaba mis vitaminas prenatales y, al ir a pagar, la tarjeta fue rechazada de nuevo. La farmacéutica, una mujer mayor, me miró por encima de sus gafas. ¿No tienes suelto, hija? La vergüenza me quemó por dentro. Tuve que dejar las vitaminas en el mostrador y salir de allí conteniendo las lágrimas. Me sentí como la peor de las fracasadas. No me quedó más remedio que llamar a mis padres. Volver a Vallecas, al piso de 80 metros cuadrados del que tanto me había costado salir, se sentía como una derrota definitiva. Mi madre me abrió la puerta, y sin decir una palabra me abrazó. Ver la preocupación en sus ojos, la rabia impotente en el rostro de mi padre, fue casi más doloroso que la propia traición de Ricardo. A los pocos días llegó un mensajero con un sobre. Dentro, la demanda de divorcio. Los términos eran brutales. Me acusaba de injurias graves, y solicitaba la custodia total de nuestro hijo nonato, alegando mi evidente desequilibrio mental, como un riesgo para el menor. No solo quería destruirme a mí, quería quitarme a mi hijo antes incluso de que naciera. Mientras yo me ahogaba en la miseria, Ricardo florecía. Le vi en una entrevista en televisión, con su traje impecable y su sonrisa de ganador. Despachó el incidente de la gala como un asunto familiar desafortunado, y pasó a anunciar un contrato millonario con el gobierno para un nuevo proyecto de viviendas sostenibles. Estaba usando mi tecnología para construir su leyenda sobre mis ruinas. El golpe final fue leer en la prensa económica que Innovaciones Morales iba a lanzar una nueva versión del entramado, una versión mejorada con una eficiencia energética un 20% superior. Era mi último diseño, el que había estado perfeccionando en secreto en mi pequeño estudio en casa. Estaba vendiendo mi futuro, no solo el pasado que me había robado. Mi vida se redujo a las 4 paredes de mi antiguo cuarto de adolescente. Engordaba por el embarazo, me sentía torpe y fea. Si salía a la calle en el barrio, sentía las miradas de los vecinos. Algunos con pena, otros con ese morbo de ver a la que voló demasiado cerca del sol, caerse de bruces. El aislamiento era total. Me sentía invisible y, al mismo tiempo, observada por todo el mundo. Una noche, no pude más. Me senté en el suelo de mi cuarto, rodeada de mis viejos libros de física y mis premios de la universidad. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por la chica ingenua que se enamoró de un espejismo, por la ingeniera brillante que regaló su legado, por la mujer embarazada y sola que no sabía cómo iba a seguir adelante. Toqué fondo. En medio de esa oscuridad, la única luz eran mis padres. No entendían de patentes ni de juntas de accionistas, pero entendían de lealtad. Mi padre se sentaba conmigo en silencio durante horas, su sola presencia era un ancla. Mi madre me preparaba mis platos favoritos y se aseguraba de que tomara el hierro. Su amor incondicional fue el andamio que impidió que me derrumbara por completo. Un día, en la sala de espera de la consulta del ginecólogo, me encontré con Sofía, la mujer de otro de los directivos de la empresa. Nos cruzamos las miradas. Durante un segundo, vi un atisbo de reconocimiento, pero enseguida apartó la vista y se enfrascó en su móvil, como si yo fuera una completa desconocida. Esa invisibilidad social era un tipo de violencia sutil y devastadora. Intenté buscar ayuda legal. Llamé a varios de los bufetes más importantes de Madrid. En cuanto mencionaba el nombre de Ricardo Morales, la conversación cambiaba. No creemos que sea un caso que podamos llevar. Tenemos un conflicto de intereses. Le recomendamos que busque otro tipo de asesoría. Su poder y su dinero habían cerrado todas las puertas antes de que yo pudiera siquiera llamar. Estaba a punto de rendirme, de aceptar que había perdido. Sentada en el sofá de mis padres, viendo las noticias que alababan a mi exmarido como un genio visionario, sentí una patada fuerte en mi vientre. Mi hijo se movió con una fuerza que me sobresaltó. Fue como un electrochoque, un recordatorio visceral de que esta lucha ya no era solo por mí. Fue entonces cuando el recuerdo vino a mí, nítido y claro. El trastero. Aquel pequeño espacio que alquilé años atrás, cuando nos mudamos al ático, para guardar mis cosas de la universidad, y los trastos que Ricardo consideraba poco estéticos. Un lugar que pagaba en efectivo cada año y del que él ni siquiera se acordaba. De repente, la imagen de lo que había allí dentro se formó en mi mente. No eran solo libros viejos y maquetas polvorientas, eran mis cuadernos de laboratorio.
Los discos duros con los prototipos originales. Los bocetos dibujados a mano. Cada prueba, cada borrador, cada paso de mi trabajo estaba allí, perfectamente archivado con la manía de una ingeniera. Una nueva energía, fría y afilada, empezó a recorrer mi cuerpo. El dolor no desapareció, pero se transformó. La desesperación dio paso a la estrategia. Dejé de verme como una víctima, y empecé a verme como lo que siempre había sido, una ingeniera, ante un problema estructural complejo. El sistema de Ricardo parecía sólido, pero yo conocía sus fallos de diseño. Busqué en el fondo de un viejo bolso y allí estaba, la llave. Una llave normal y corriente, de metal, que no parecía gran cosa. Pero en ese momento, me pareció el objeto más valioso del mundo. Era la llave de mi pasado, pero también la que iba a abrir la puerta de mi futuro y cerrar para siempre la de Ricardo. Me levanté del sofá, apagué la televisión y miré mi reflejo en la pantalla oscura. Vi a una mujer cansada, con los ojos hinchados pero con una nueva luz en ellos. Una luz de acero. Le hice una promesa silenciosa al niño que crecía dentro de mí. Su madre no sería recordada como una nota a pie de página en la historia de un ladrón. La guerra, la de verdad, acababa de empezar. El viaje en autobús hasta el polígono industrial de Vallecas fue como un peregrinaje hacia mi propio pasado. Cada parada, cada rostro anónimo que subía y bajaba, me recordaba la vida que había dejado atrás. La chica que soñaba con construir un mundo mejor, no con destruir el de un hombre. Pero Ricardo no era un hombre, era un ladrón. Y yo no iba a destruir su mundo, iba a reclamar el mío. La llave del trastero se sentía fría y pesada en mi mano, un trozo de metal insignificante que contenía el peso de 10 años de mentiras. Al girar la llave en la cerradura, el chirrido del metal rompió un silencio de años. El aire que salió de dentro olía a papel viejo, a plástico y a un leve toque de ozono de los viejos aparatos electrónicos. Era el olor de mis ambiciones antes de que tuvieran el nombre de Ricardo. Dentro, todo estaba como lo recordaba. Cajas de archivo apiladas con una precisión casi militar, cada una con una etiqueta escrita a mano con mi letra pulcra. Era un santuario de orden en medio del caos en que se había convertido mi vida. Un archivo de la verdad. Abrí la primera caja, marcada como Proyecto Final de Máster, UPM. Dentro, protegidos por fundas de plástico, estaban los planos originales del entramado. No eran los asépticos diseños CAD que Ricardo presentaba en las juntas, eran dibujos a lápiz sobre papel milimetrado. Se podían ver las marcas de borrador, las notas al margen con cálculos febriles, incluso una mancha de café de una noche en vela. Eran la prueba viva, imperfecta y humana de que aquella idea había nacido de mi mente y de mis manos, no de una sala de juntas. En otra caja encontré mis cuadernos de laboratorio, una docena de ellos, de tapa dura y negra, llenos de principio a fin. Cada página era un registro diario de mi progreso. Fechas, horas, fórmulas químicas, resultados de pruebas de estrés, fracasos estrepitosos y pequeños avances. Era el mapa de un descubrimiento, un diario de a bordo científico que demostraba, día a día, que el viaje de la invención lo había hecho completamente sola. Ricardo ni siquiera sabía interpretar aquellas ecuaciones. Luego estaban los discos duros y las viejas memorias USB. Los conecté a un portátil antiguo que también guardaba allí, y como por arte de magia, mi pasado digital cobró vida. Ahí estaban los primeros prototipos en 3D, las simulaciones de rendimiento, los correos electrónicos intercambiados con mis profesores pidiendo consejo. El ADN digital de Innovaciones Morales estaba en esos archivos, con fechas de creación que eran años anteriores a que la empresa existiera legalmente. Era una cápsula del tiempo tecnológica que iba a enterrar a Ricardo. Pero la joya de la corona, el arma definitiva, estaba en una caja más pequeña, casi escondida, mis diarios personales. Durante 10 años, había documentado mi vida, y como la ingeniera que soy, lo había hecho con detalle. Apuntaba conversaciones, promesas, ideas. Y allí estaban, escritas con mi tinta, las palabras de Ricardo. Sin ti esto no sería nada, cariño. 14 de mayo de 2015. Eres el verdadero cerebro aquí, yo solo soy el vendedor. 3 de septiembre de 2017. Cada halago íntimo se había convertido, sin él saberlo, en una confesión firmada. El mayor error de Ricardo, el error de todos los arrogantes, fue su completa incapacidad para verme como una igual. Me veía como su musa, su apoyo emocional, la mujer detrás del gran hombre. Despreciaba mi meticulosidad, mi necesidad de archivar y documentar todo. Lo llamaba mi manía de contable. Nunca se le ocurrió que esa manía no era un rasgo de personalidad inofensivo, sino la disciplina de una científica que estaba, inconscientemente, construyendo el caso más sólido de fraude empresarial de la década. Sentada en el suelo frío del trastero, rodeada de pruebas, mi motivación cambió.
La rabia ardiente se enfrió y se convirtió en acero. Esto ya no era solo por la humillación, ni siquiera por el dinero, era por el futuro de mi hijo. Me negaba a que creciera en un mundo donde su padre fuera un héroe construido sobre las ruinas de su madre. Mi hijo conocería la verdad. Sabría que su madre no era una incubadora, sino una creadora, una fundadora, la arquitecta de su propio destino. Desaparecí del radar. Utilicé el único dinero que Ricardo nunca supo que existía. Una pequeña herencia que mi padre me había dejado en una cuenta a mi nombre de soltera. Con ese dinero no busqué a un abogado de renombre de la Castellana. Encontré a Marta, una abogada joven de un pequeño despacho de Malasaña. Tenía una reputación de ser una leona, brillante, hambrienta, y como yo, harta de que hombres mediocres con buenos contactos se salieran siempre con la suya. Vio mi caso y sus ojos brillaron. Juntas, en la trastienda de su pequeña oficina, trazamos el plan. No sería una simple batalla legal, sería una guerra total en 3 frentes. El primero, el legal, no sería una demanda de divorcio, sino una querella criminal por fraude y robo de propiedad intelectual. El segundo, el mediático, para destruir su imagen pública. Y el tercero, el financiero, el golpe de gracia, que haría que su imperio, nuestro imperio, se derrumbara. El juego había cambiado, ya no era su víctima, era su estratega, y la partida acababa de empezar. Los 6 meses siguientes fueron un infierno silencioso. Embarazada, sola, y luchando contra un gigante con recursos ilimitados. Cada día era una batalla. Pero con cada documento que organizaba, con cada reunión con Marta, con cada patada de mi bebé, mi determinación se hacía más fuerte. Estaba construyendo 2 cosas a la vez, una nueva vida para mi hijo, y el final de la de Ricardo. Estaba tejiendo una red tan compleja y sólida como mi entramado, y él estaba a punto de caminar directamente hacia ella, ciego por su propia arrogancia. Y por fin, llegó el día. La Junta Anual de Accionistas de Innovaciones Morales. Ricardo, en el escenario en su salsa, presentaba la próxima generación de la tecnología entramado. ¡Qué ironía! El diseño que estaba presentando era uno que yo misma había desarrollado en secreto justo antes de que me echara de casa. Estaba vendiendo mi futuro como si fuera suyo. En el clímax de su presentación, justo cuando prometía miles de millones en beneficios, las puertas del auditorio se abrieron de par en par. Entré yo. Ya no estaba embarazada. En un portabebés, pegado a mi pecho, dormía plácidamente mi hijo recién nacido. Todas las miradas se clavaron en mí. En ese preciso instante, como si estuviera orquestado por el destino, todos los teléfonos móviles de la sala vibraron al unísono con una notificación de noticias. Expansión acababa de publicar la exclusiva. El titular: La arquitecta de innovaciones morales. El artículo incluía escaneos de mis planos originales junto a las patentes de la empresa. La cara de Ricardo se descompuso. Se quedó blanco como el papel. Detrás de él, en la pantalla gigante, su presentación fue sustituida por una retransmisión en directo de la bolsa. El indicador de MOR, las acciones de innovaciones morales, caía en picado, una cascada roja de pánico y ruina. Fue entonces cuando Marta avanzó por el pasillo, y con una sonrisa helada, le entregó una orden judicial. Congelaba el lanzamiento del producto y todos los activos de la empresa mientras duraba la investigación por fraude. Jaque mate. El rey estaba acorralado, desnudo y solo en su falso trono. El caos fue instantáneo. Los miembros del consejo, los inversores, los mismos que le habían aplaudido, se volvieron contra él, con la ferocidad de una jauría. Su caída fue total, expuesto públicamente como un fraude, despedido por el consejo y abandonado a la ruina financiera y social. Mi victoria no fue ruidosa. Fue un proceso tranquilo, metódico. Un nuevo consejo de administración me restituyó en mi puesto. Me senté en la silla de consejera delegada de la empresa que yo había creado de la nada, el lugar que siempre me había pertenecido. En mi primera reunión, me senté a la cabecera de la mesa, con mi hijo arrullando suavemente en su portabebés a mi lado. Miré a los ejecutivos atónitos, los mismos que habían presenciado mi humillación, y pronuncié las palabras que cerraban el círculo. Él tenía razón en una cosa. Soy una portadora. Llevé esta empresa a mis espaldas durante 10 años. Y ahora voy a dirigirla.